Vamos a continuar ahora con la siguiente mesa, que está consagrada a las reinas e infantas. Es un placer para mí dar la bienvenida a los ponentes en esta mesa. Va a comenzar hablándonos doña Gloria Franco Rubio, que es catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia de la Vida Cotidiana, es decir, del estudio de las condiciones materiales y las formas culturales de lo cotidiano, en las que analiza los discursos, prácticas y manifestaciones culturales, pero también la lectura y la escritura, las formas de sociabilidad mediante las tertulias o el coleccionismo. Todo ello, además, con especial atención a la vida de las mujeres y el espacio de la ciudad de Madrid. Es directora del Grupo de Investigación de la Complutense sobre fuentes literarias para la historia de las mujeres desde 2012 y coordinadora de 4 convenios interuniversitarios con las universidades de Roma III, en Italia, de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y Luján, en Argentina. Ha participado en 14 proyectos de investigación de I+D+I, siendo investigadora principal en 7 de ellos desde el año 2000, coordinados además por la Universidad de Barcelona y la de Granada. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Margarita. Y, bueno, de nuevo saludarles y expresar otra vez mi agradecimiento al museo por habernos acogido. Y yo voy a hablar de las mujeres Habsburgo como valedoras del linaje y guardianas de la dinastía. Soy consciente de que tanto la profesora María Victoria López Cordón como la profesora Pérez Samper pues, han hecho alusiones a aspectos y a mujeres de las que yo voy a hablar. Entonces, espero que no sea reiterativo. Intentaré pues saltarme algunas cosas. Precisamente, yo creía que la... No, está aquí. No, precisamente yo tenía como primera diapositiva las palabras del padre Mariana en su famoso libro de Regis Institutione, que ella ha leído, y además había cogido precisamente esa frase porque era muy gráfica. También había cogido otras, pero bueno, por aligerar esta sesión, pues dije, no voy a hacerlo, y en ese sentido pues ha estado bien que ellas lo haya puesto. Bueno, ¿por qué he titulado yo a mi capítulo Valedoras del linaje y guardianas de la dinastía? Las mujeres de la familia Habsburgo en el siglo XVI. Porque, efectivamente, cuando vemos y analizamos a este elenco de mujeres, cuya enumeración ya nos ha hecho esta mañana la profesora Pérez Samper, vemos que eran o que fueron mujeres poderosas. Mujeres poderosas, a pesar de los prejuicios misóginos con que se encontraron en su época, algunos ya hemos visto, pero también porque, como decía la profesora López Cordón, cuando se hablaba de estas mujeres, que eran mujeres con atributos viriles o viragos, era encomiarlas precisamente por haber cogido atributos que se suponían eran inherentes a la naturaleza masculina. Por eso, cuando nosotros hacemos historia de las mujeres, tenemos que tener siempre presente hacerlo desde una perspectiva de género, porque en este sentido siempre todos los aspectos que tomamos como estudio, y en este caso el ejercicio del poder, tiene una connotación sexuada muy claramente. Estas mujeres que fueron poderosas tuvieron, como también se ha dicho, unas cuotas de poder que vamos a analizar ahora y que fueron, por un lado, lo que sería la potestas, el imperium, es decir, el poder. Como de las mujeres que yo voy a hablar no fueron mujeres reinas propietarias, pues siempre van a tener ese poder por delegación. Pero eso va a ser muy importante. Además, tuvieron autoridad, es decir, que fueron mujeres que se van a construir una imagen en la cual van a rodearse de un carisma, de una formalidad, de una conducta que las va a prestigiar y a conceder esa autoridad que las va a hacer de ellas mujeres respetables, ejemplares y dignas también de encomio. Y, por último, van a desarrollar una influencia
que, sobre todo a nivel cultural, va a ser impresionante. Y en este sentido, pues yo luego me referiré, pero van a quedar como modelos de conducta en el poder, que va a ser muy importante. En segundo lugar, fueron mujeres que van a dedicar su vida al fortalecimiento, perpetuación y enaltecimiento de la familia Habsburgo. Es decir, que van a anteponer los intereses de la dinastía por encima de todo, pero lo van a hacer además en una doble dimensión. Por un lado, a nivel interno, digamos, a nivel de familia. Para ellas, la estirpe, el linaje, es lo fundamental y por ello se van a preocupar mucho de que todos los miembros, y especialmente las mujeres, tengan una educación acorde a su rango, que después, efectivamente, ellas van a plasmar y va a ser reconocida por todo el mundo. Y eso se va a desarrollar en una serie de acciones que vamos a ver. Ellas desarrollarán unos sentimientos y unos afectos en los cuales, digamos, ese linaje a nivel de familia, lo que son intereses familiares, lo que son afectos, va a ser también muy importante. Y hacia la escena pública, pues respaldando el poder que a nivel hegemónico detenta la dinastía a lo largo del siglo XVI. Y eso lo van a hacer estas mujeres teniendo muy claro su respaldo hacia las figuras masculinas. Ese entorno femenino del emperador, del que nos ha hablado María Ángeles Pérez Samper, o también el entorno femenino que va a tener Felipe II, es fundamental para entender cómo tanto uno como otro se van a sentir enormemente respaldados y van a sentir una confianza enorme en estas mujeres, igual que sabían que contaban con la lealtad y la fidelidad absoluta por parte de ellas. Y, en tercer lugar, fueron mujeres que sentaron un modelo de ejercicio del poder en el que utilizaron potentes instrumentos propagandísticos, siempre, como he dicho hace un momento, buscando el enaltecimiento de la dinastía. Y, en este sentido, el uso del exotismo, del cosmopolitismo y del coleccionismo, pues van a ser uno de esos potentes instrumentos propagandísticos. Y también la imagen. Hemos hablado del retrato, pero tenemos que, si fuéramos a los testamentos, inventarios de todas estas mujeres, veríamos que todas ellas tienen muchos retratos de la familia y muchos retratos propios. Y en este sentido, pues hay que hacer hincapié en la figura que yo creo que es la que va a sentar esta genealogía, digamos, como modelo, como referente fundamental, que va a ser Margarita de Habsburgo. Por último, la creación de una red entre ellas que se va a manifestar a través de la correspondencia, a través del intercambio de regalos, que va a ser, por un lado, familiar, como he dicho antes, pues ellas, bueno, en el caso de Margarita, no solamente va a ser la tía de su sobrino, sino que se encargó de su educación, de que fuera esmerada, de que fuera una cultura humanística, de que aprendieran música, de que aprendieran buenos modales, etcétera, etcétera. De sus sobrinos y de sus sobrinos nietos, sus sobrinas nietas, también como ahora veremos. Pero en el caso de, por ejemplo, la infanta Juana, doña Juana, o después de Isabel Clara Eugenia, también mantendrán unos vínculos familiares, afectivos muy importantes hacia los niños que se encuentran a su alrededor, procurando también instruirlos en todas estas lides y, además, en ese afecto incondicional a la propia dinastía. En la red también había una ideología común que fue fundamentalmente de carácter religioso. Y esto también lo vamos a ver en cómo observaremos conductas comunes entre algunas de ellas, sobre todo en el patrocinio religioso, en esa erección de conventos, en esa ayuda prestada a determinadas órdenes religiosas, siendo, como también se ha dicho, una plasmación concreta de esa militancia o de ese catolicismo militante en el cual estaba embarcado la propia dinastía.
y también tuvieron una afinidad de tipo cultural en la que va a ser muy importante la tolerancia y el respeto a la alteridad, en el que ellas se van a encontrar que les hizo imbuirse de un enorme cosmopolitismo, en una época en que aquello no era fácil. Se ha dicho que estas mujeres, claro, van a cumplir un papel como esposas y madres de reyes. Eso les hacía tener que trasladarse de una corte a otra, y cuando eran trasladadas, en el caso de la propia Margarita de Austria, que va a conocer diferentes cortes por sus matrimonios, aunque el primero fuera frustrado, en el caso de Francia, pero eso les hacía que cuando fueran al país del que se van a convertir en reinas, tuvieran que olvidar, digamos, la cultura que ellas habían tenido desde la cuna para imbuirse de la que van a ser ya representantes. Bueno, pues en el caso de Margarita vemos que en su personalidad pues se va a dar la cultura francesa, que fue además de la propia, que va a ser la primera extranjera que ella va a tener, después la que va a tener en Castilla, y concretamente de su suegra, de Isabel la Católica, pues va a aprender mucho, le van a gustar y le va a gustar ver y aprender de esa bibliofilia que ya tenía Isabel la Católica, y también de esa curiosidad y fascinación que pudo tener la propia reina católica por las piezas y objetos artísticos de las diferentes culturas que habían existido en la península, concretamente hacia la musulmana. Pues cuando vuelva Margarita a los Países Bajos, su nuevo matrimonio con Filiberto de Saboya le hará también conocer otra corte, otros gustos, etc. Entonces, van a sufrir un proceso de asimilación y de hibridación de varias culturas que luego van a extender y difundir entre ellas propias. Van a ser agentes activos de transferencias culturales, precisamente porque se han visto en la tesitura de tenerlas que aprender. Y eso va a ser muy importante y se va a materializar sobre todo a través de la cultura material, es decir, a través del intercambio de regalos que se hacían. En este sentido, Catalina, la hija pequeña de Juana y de Felipe, pues va a ser quizá la más emblemática, porque cuando llega a la corte portuguesa, pues va a empezar a ver muchísimas piezas que proceden de los lugares asiáticos, africanos, es decir, de los espacios extraeuropeos, donde ya tenía la presencia la dinastía Habsburgo, y ella los colecciona, le gusta y se los regala a su familia. Les regala piezas de todo tipo y, bueno, quizá, y ya está estudiado, un objeto que va a ser emblemático, como fue el abanico, que llega de Oriente, pero que Catalina lo empieza a utilizar y lo va a usar como regalo para las damas de su corte, y después se lo envía a las demás miembros de la familia Habsburgo. Y, bueno, pues un objeto tan singular, tan exótico, tan nuevo, tan novedoso, quiero decir, tan difícil de obtener, que da, además, pues un rasgo de distinción, de exclusivismo, y esto va a ir fortaleciendo esa imagen de poder que emanan de estas mujeres, simbolizando con ellos que la dinastía a la que pertenecen es la que ha iniciado una globalización en esos momentos y que ha puesto un pie en diferentes partes del mundo, cosa que no podían decir otras dinastías reinantes en Europa y que les hubiera gustado, claro, muchísimo. Bien, pues el repaso que yo había hecho era de estas mujeres que a lo largo del siglo XVI pues, prestaron su apoyo, empezando por Margarita de Austria. Aunque para mí es el modelo referencial, está Antonia Fernández Valencia, que va a hablar mucho de ella, con lo cual pues, yo procuraré no hacer demasiado hincapié, pero me refiero a que ella, precisamente por ser la educadora de varias generaciones y de por ser ella misma un modelo de conducta, pues es muy importante a tener en cuenta. Bueno, Juana, que sí que era reina propietaria, pero que no reinó, sin embargo, también manifestó su lealtad incondicional a la dinastía. Digamos que si ella no hubiera obrado como obró,
si ella hubiera puesto obstáculos en el camino a su hijo, pues posiblemente la historia se habría escrito de otra manera. Pero ella tenía muy claro que no debía hacerlo y asumió el papel que se le había otorgado, y no quiso ni siquiera cuando los comuneros, a través de la Santa Junta, buscaron en ella la legitimidad para oponerse al futuro emperador. De manera que, aunque la tenemos ahí, pero no hay que olvidar que su papel, aunque fuera por omisión y no por acción, fue también importantísimo en el respaldo a su hijo Carlos. Después están las hermanas Leonor, Isabel, María, Catalina. Después, las hijas de Carlos, Margarita de Parma, la hija natural, pero que va a ser además educada por Margarita de Austria, María y Juana, y sus sobrinas Dorotea y Cristina, las hijas de Isabel, y las hijas de Felipe II, Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela. En el caso de María y Juana, las hijas del emperador, hermanas de Felipe II, cumplieron con él, con su hermano, un papel similar al que habían cumplido las demás respecto al emperador. Aquí tenemos a la archiduquesa Margarita de Austria, fundamental en esa educación no solamente en valores, digamos, estrictamente culturales, sino también una mujer de profundas convicciones religiosas que transmitió a sus sobrinos, y también de esa lealtad a la dinastía Habsburgo. Los papeles que ella va a tener, primero como regente de los Países Bajos con su padre y después como gobernadora con su sobrino, van a ser fundamentales y ya digo que queda como modelo de gobierno y referente fundamental. Leonor de Austria, reina de Portugal, en esos enlaces dinásticos con la familia Habis, y después reina de Francia. Una mujer que, a pesar de los sentimientos que pudo tener en un momento determinado, ella va a ser utilizada de nuevo como peón en esas estrategias matrimoniales con carácter político que se tenían en la época, y abandona Portugal dejando allí a sus hijos. Con la hija va a tener una relación que nunca llegaría a ser buena, y de hecho parece que eso incluso precipitaría su muerte cuando no quiso verla al final de su vida, y abandona Portugal para casarse con el rey de Francia, Francisco I, después de la paz de las Damas. Parece que Leonor de Austria, que ya tenía una cierta edad cuando llegó a París, llegó a Francia, pues no quiso someterse a todos los dictados de la moda que se seguían en la corte francesa, y siguió incluso utilizando la vestimenta a la que ella estaba acostumbrada como signo de poderío. Si yo pertenezco a la dinastía Habsburgo, tengo el derecho a presentarme con ella y no tener que someterme a esto. Digamos que en algo tan material como sería la moda, pues también era una manera de utilizar el poder y manifestar el poder de la dinastía. Isabel de Austria, quizá la que tuvo una vida, digamos, más dudosa, en el sentido de que al casarse con el rey Cristián II de Dinamarca y Suecia, pues va a conocer el exilio cuando su marido sea depuesto. ¿Y quién le va a dar cobijo? Su tía. Su tía acoge al matrimonio y acoge a sus niñas, que cuando ella muere, con 25 años, tenían 2 y 4 años. De manera que de nuevo vemos a Margarita educando a sus sobrinas. María de Austria, María de Hungría, que es como normalmente la llamamos, una mujer que también va a ser utilizada, esta vez por su abuelo, en ese doble matrimonio de Fernando con Ana, Fernando con Ana Jarellón y ella con Luis II. Ya se ha dicho que murió en el año 26 en la batalla de Moax, y ella después, tras una corta estancia en Viena, va a ser nombrada como gobernadora de los Países Bajos precisamente cuando muera su tía Margarita. Y ella recoge el testigo y va a ser absolutamente continuadora del papel que había jugado su tía Margarita, y de hecho
pues es toda su labor al frente del Gobierno, pues a pesar de los problemas, pues ha sido reconocida de manera bastante positiva. Catalina, la pequeña, la que es la única que no tuvo contacto directo con Margarita, porque ella nace en España y fue educada por su madre Juana, que a pesar de todo y a pesar de su confinamiento en Tordesillas, le dio una educación esmeradísima y una afición a los libros que va a mantener durante toda su vida, y después reina de Portugal. Reina de Portugal, cumpliendo un enorme papel, incluso cuando la princesa Juana pues, se vuelva a España y ella se quede al cuidado de su nieto, don Sebastián. Después tendríamos a las hijas del emperador, a María de Austria, primero regente de España, después archiduquesa de Austria, reina de Hungría y Bohemia y, por último, emperatriz del Sacro Imperio. Bueno, de ella ya se ha dicho también cómo, frente a la postura de su marido, pues ella va a ser mucho más combativa frente al protestantismo y defensora de esa militancia católica que enarbola el propio Felipe II. Y parece que mantuvo, según los estudios de José Martínez Millán y sus discípulos, pues digamos que mantuvo muy al tanto de los asuntos que se tenían en la corte de Praga, en el Sacro Imperio, a su hermano, para que tuviera siempre una información puntual y directa. Yo creo que es que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Juana de Austria, princesa de Portugal, pero muy rápidamente se vuelve a España. Ya se ha dicho también de ella, muy joven, casada muy joven, con su primo, se queda viuda estando embarazada, pero el reclamo que le hace su hermano para venirse a España pues hace que dejara a su hijo en Portugal, y esto de nuevo nos enfrenta a esas tesituras tan difíciles, en que esos momentos en que estas mujeres tuvieron que decidir entre seguir a la dinastía y cumplir el objetivo para el que habían venido al mundo, o en esas otras circunstancias en que se veían, pues en este caso, en el doble caso, como madre. Pero Juana de Austria siempre mantuvo mucho contacto con Catalina y estuvo siempre también sabiendo pues, los pormenores de la crianza de Sebastián, etcétera, etcétera. Juana de Austria, que va a ser una mujer muy importante, una mujer que todo ese favorecer dentro de las corrientes espirituales de la época, partidaria del recogimiento, y que quiso simbolizar en las descalzas reales pues un poco lo que ella pensaba a nivel religioso, pues es también una figura emblemática, muy importante, y que ya está siendo bastante estudiada y que hoy conocemos muchas cosas de ella. Y luego, bueno, tendríamos, ahora voy a correr porque quiero ponerles una cosa de las imágenes, Margarita, duquesa de Parma y también regente de los Países Bajos, madre de Alejandro Farnesio, como sabemos. Aquí tenemos a Dorotea y Cristina, las hijas de Isabel, la primera duquesa del Palatinado y la segunda duquesa de Milán y de Lorena. Y aquí Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. En el patronazgo religioso, Margarita de Austria edificó el Real Monasterio de Bru, en el Franco Condado, y mandó esculpir los sepulcros destinados a su sepultura y a la de su marido. Los tenemos ahí, Filiberto de Saboya. En 1519, Leonor, ya reina viuda de Portugal, se encargó de financiar la erección del convento de la Mare de Deu en Lisboa, con monjas clarisas, a la que concedió una protección continuada. Y Juana de Austria, pues el convento de las Descalzas, que ahí tenemos, y que si alguien aún no lo ha visitado, pues yo le animo a que lo haga, porque es una preciosidad y merece la pena verlo y entenderlo, Bien, y ya por último, pues lo que decía del coleccionismo, pues muy importante, sobre todo por el valor simbólico que tenían, y porque cuando vemos esa galería de retratos, donde están todas ellas retratadas,
que se acompañan además de objetos que, si los estudiamos por ese valor simbólico, pues las vemos dándose esa autoridad y proporcionando una influencia que, como he dicho antes, a nivel de transferencias culturales, no solamente la mantienen entre ellas, sino también sentando las bases de la moda en ese coleccionismo que fue tan del gusto del siglo XVI. Muchas gracias.